Hola hermanos, el día de hoy, 10 de octubre del 2021, es 28º domingo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Domingo 28, ya saben, son 34 domingos los del tiempo ordinario, o sea, 6 domingos más, y se nos termina, bueno, 6 con y se nos termina nuestro año litúrgico. Así que vamos decantando, vamos terminando de leer el Evangelio de Marcos. Hoy encontramos un momento importantísimo de los encuentros del Señor Jesús a lo largo del camino, cuando va ya dirigiéndose a Jerusalén. La meta está clara y hay algunos que no la tienen tan clara. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy, ya saben, no hablo de los santos el domingo porque tenemos que concentrarnos en las lecturas. Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. El libro de la sabiduría, lógico, como lo indica, ¿no? Es de carácter sapiencial. Estoy redundando en el fondo, ¿no? Es ese sabor, es esa capacidad que debemos tener, esa sensibilidad para dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. En este caso, la palabra sabiduría podría traducirse realmente por discernimiento, ¿no? O sea, supliqué y se me concedió la prudencia, la sabiduría, el espíritu de la sabiduría, para que yo pueda prudentemente discernir, o sea, pueda prudentemente decidir. Ya hago un discernimiento porque dice el autor, la preferí a los cetros, a los tronos, y en comparación con ella no tuve en nada la riqueza. Ya hay una decisión. Y esto a veces nos hace falta. Es decir, en nuestra búsqueda, en nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios, muchas veces la tenemos clara, ¿no? Algunas veces es un poco más complicada, pero lo que nos cuesta es ese tomar la decisión, esa ruptura. Y por eso se necesita optar. No se puede ir por la vida jugando a dos aguas. No se puede ir por la vida, decía mi abuela, con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? O sea, es decir, es esa capacidad que debemos pedir al Señor. Él, autor, que acuérdense que el libro de la sabiduría se atribuye a Salomón, pero vamos, que Salomón al final erró el camino, ¿no? O sea, no le sirvió de tanto su prudencia y su discernimiento porque optó por seguir los caminos de las concubinas que tenía, que eran un montón, ¿no? Entonces, al final, cuando usted toma una decisión, cuando usted discierne de manera clara, todo lo demás viene por añadidura. Sus manos, dice, las manos de la sabiduría, porque hay que trabajar, es artesanal el asunto, ¿no? Me trajeron riquezas incontables. Aquí no estamos hablando de riqueza en el sentido material, sino riqueza en el sentido de la profundidad y del sentido total, integral de la persona. Necesitamos esa riqueza, necesitamos esa prudencia, esa sabiduría. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Ya notaron que estamos leyendo la carta a los Hebreos en los últimos domingos, ¿no? Capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 3 elementos aquí. El primero, la palabra de Dios. ¿Qué características tiene esta palabra? Es viva, no es letra muerta, pero el papel todo lo aguanta, pero no se trata de eso. La palabra de Dios es viva. Segundo, es eficaz. O sea, que cumple lo que dice. Acuérdense que eso está claro en la tradición judía, ¿no? Y dijo Dios, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Es decir, la palabra de Dios que crea. En el principio era la palabra, todo fue hecho por ella y nada. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y es penetrante. Claro, pretende llegar hasta lo más, por eso dice que llega hasta la médula del hueso. Imagínense la imagen esta, ¿no? Es preciosa. Debe llegar a tocarlo todo. La palabra de Dios debe impregnarlo todo. No, una cosa es el ámbito de la política y otra cosa es el ámbito religioso. Una cosa es el ámbito y ese jueguito, eso les encanta mucho a estos personajes que les encanta hablar de que el Estado es laico. Sí, es laico, pero no corrupto, no debería de serlo.
El Estado puede ser muy largo, si nadie está pretendiendo meter a la iglesia, por ejemplo, en asuntos de política partidista. ¿Para qué nos queremos meter en eso? Pero eso no es nuestro cómpito, no es nuestro ambiente, no es nuestra decisión. Pero eso sí, la palabra de Dios debe penetrarlo todo y todo debe quedar iluminado por la fuerza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Ahí está, padre, usted mismo lo está admitiendo. Una cosa es de Dios y otra cosa es del César. No, porque al César también lo creó Dios y todo queda ordenado según Dios. O sea, el valor de las cosas se ordena siempre hacia Dios. Y aquí viene el segundo elemento, llega hasta lo más profundo del alma, dice el texto. Descubre, y aquí está el tema, o sea, la palabra de Dios, cuando yo la leo, cuando yo la medito, cuando hago lección divina, descubre mis intenciones más profundas. Mira, cuidado que aquí no se trata de una condena, ¿no? Todo es transparente frente a ella, me van a descubrir en todos mis pecados, en todas mis faltas. Si es que es la palabra de Dios, es Dios mismo el que te ayuda a ser consciente de tus propias faltas para que las enmiendes. Por eso, dice, termina, todo queda al desnudo y descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Que está ya con un libro de factura, ¿verdad? Pasándonos ahí revista para ver en qué hemos fallado. Es que se nos olvida la misericordia de Dios. O sea, debemos rendir cuentas, sí, pero que eso no me genere miedo, que eso me genere responsabilidad, que eso me genere conciencia, que eso me genere una actitud madura para darme cuenta. En esto estoy fallando, esto es lo que debo corregir. En esto no estoy actuando bien, debo cambiarlo. Punto. Es decir, no nos andemos aquí dándole tanta vuelta, aquí no están generando algún miedo en particular, no, al contrario. ¿Y el Evangelio? Ay, Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son varias cosas aquí, ¿no? Fíjense, Jesús se pone en camino. Volvemos, es en el camino donde Jesús va educando a los discípulos. Así que por lo tanto nosotros, discípulos, que seguimos al Maestro, seguimos siendo educados por Él a lo largo del camino. Llega este hombre, que es un tal, no sabemos cómo se llama, es un anónimo. ¿Sí? De hecho, literalmente en griego, un tal, se le acercó un tal. Ese anónimo es para que usted ponga el nombre suyo y el mío. O sea, que todos que andamos buscando conocer la voluntad del Señor. Entonces se acerca, se arrodilla. Ojo, es un acto de reconocimiento de la majestad de Cristo y le llama Maestro bueno. Su búsqueda. ¿Qué debo hacer? Pareciera una cosa extraña, ¿no? Pues sí, no es en qué debo creer. Hay algunos como que la parte esta, les gusta mucho de repente la ascesis, la parte de la meditación, pero les falta mucho la praxis, les falta mucho la moral. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? No es un sentimiento. La fe no es un sentimiento, es una virtud. No se nos olvide, es una virtud, hay que practicarla. Bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. En el fondo lo está diciendo, ¿no? Ya sabes los mandamientos. Fíjense que no hace referencia a ningún mandamiento en relación con Dios. No
no matarás, no cometerás adulterio. Pareciera que comienza del quinto, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, en esta traducción, y vuelve al cuarto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Vamos, es una visión, llamémosle, de los mandamientos en nuestras relaciones, lo que afecta a nuestras relaciones. Que él le dice, yo lo he cumplido eso desde joven. Sí, pero eres un cumplidor, no un seguidor. Te gusta cumplir, pero no me sigues. Y entonces por eso miren la frase tan linda, pero tan linda. Jesús lo miró con amor. De hecho, literalmente en griego lo que dice es que lo miró hasta adentro. O sea, penetró con la mirada lo más profundo de su corazón. Eso es mirar a alguien con amor, ¿no? Conocerle por dentro y no juzgarle. Saber quién es y no mancillarle, no despreciarle, no, qué sé yo, tantos elementos aquí, hacerle bullying, diríamos modernamente. Es conocer al otro. Y a pesar de que yo sé cómo es el otro, al contrario, le empujo hacia adelante. No, no es que lo tiro, sino que lo empujo, le doy ánimo para que siga adelante. Y fíjense lo que le dice. Hey, solo una cosa te falta. Y ahí lo puse yo, ¿no? Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Primero, lo que tienes que hacer es discernimiento. Ponle orden a tu vida. Si sigues con el corazón apegado a lo material, no caminarás. No serás discípulo. Tienes que tomar una decisión. Decídete. Porque en el fondo, el tema es, sígueme. Esta es la gran belleza, ¿no? Jesús le mira por dentro, le conoce, se da cuenta que es un buen muchacho, pero se topa con que era rico. Y aquí, cuidado, que nadie está condenando la riqueza material o los que, pues hombre, trabajando han alcanzado a ser ricos. Oigan, ¿cuál es el problema? Los ladrones, los corruptos, los narcotraficantes, eso es caso aparte. Esa no es una bendición, jamás lo será, jamás lo será. Si usted se cree bendecido porque se ha robado el dinero de la gente, eso no es una bendición, eso es una maldición y tarde o temprano se le va a pedir cuentas. Ahora, volvamos al tema. Aquí no sabemos si este rico era saber que tenía negocios fraudulentos, ¿verdad? No, nada de eso. Nadie está condenando al rico por ser rico. Se le condena porque no supo discernir. Porque el discernimiento legítimo, la verdadera sabiduría, siempre me lleva a Cristo. Me lleva a Cristo. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, hijitos. Claro, ellos dicen, ¿y quién se va a salvar? Porque ellos tenían un poquito mentalidad calvinista, ¿verdad? O sea, esa mentalidad el que tiene dinero, el que progresa materialmente, esa es prueba de que Dios lo ha elegido, que está predestinado para la vida eterna, que ya se salvó. Y así piensan algunos de estos del Evangelio de la Prosperidad y no sé qué cuentos más, que a saber de dónde se lo inventaron. Ese es el problema. Entonces, fíjense ustedes, es muy delicado. Jesús les dice, hijitos, a ustedes les parece difícil, pero para Dios no es imposible. Y los mira igualmente Jesús. De la misma manera les miró con amor, o sea, viéndolos y penetra en su corazón. Y se da cuenta porque está Pedro, viene y le pasó las facturas. Y le dice, Señor, pero perdóname, pero aquí está, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ay, Señor, pero es que algunas veces seguimos al Señor sin seguirlo, con el corazón en otra parte. Estamos cumpliendo como el rico de la parábola, más que la parábola de la historia del día de hoy. Sí, así somos cumplidores. Uy, padre, ¿cómo se pone a creer? Yo nunca he robado, nunca he matado, nunca he bailado reggaetón. Yo no sé, saber qué invento, ¿no? No, sí que no está ahí el punto. ¿Y cuánto has vivido? ¿Eh? ¿Cuánto has vivido? Y ahí no me salen con eso. Hoy en día está bien común eso, ¿no? Decir, la vida es corta, disfrutémosla, sin miedo al éxito. A mí me da risa eso. ¿Cómo que la vida es corta? La vida es corta para el que no está haciendo lo que debe hacer. Pero si usted la calcula en años y en tiempos, no, pues si estoy viviendo este presente. Y en este presente, en el actual, yo lo que debo hacer es la voluntad de mi Padre y seguir a Cristo. Seguirlo. Porque la promesa está en que, cuidadito que Jesús no le dora la píldora a nadie, ¿eh? Le dice las cosas con toda claridad. Bueno, sí, van a tener, ¿ven? Al que deja padre, madre, hermanos, cuidado que no dice, ya vieron que es Marcos no dice, deja esposa, algunos quieren dejarla ya tirada a la señora, no, o al señor tampoco, no. Es decir, es un discernimiento. La prudencia de la que nos hablaba la primera lectura, ese discernimiento, esa sabiduría la necesitamos siempre, porque elegir es renunciar. Si yo elijo a Cristo, renuncio a todo lo demás. Lo ordeno todo en función de Él. ¿Por qué? Porque al final esa es la clave de la felicidad. Y por eso tendrán 100 por uno. Claro, 100, hermano, 100, claro, y tenemos un montón cuando dejamos todo por el Señor. Claro, pero Jesús lo dice, ¿no? Con persecución, con persecución.
pero la meta la tenemos clara, la vida eterna. Les invito a hacer oración. Señor, hay días en que olvidas los motivos. El entorno se vuelve desierto, árido, monótono. Hay días en que lo cambiarías todo por una caricia. Días en que calla la voz interior, cuando ni hacer el bien parece tener sentido, cuando el mundo resulta una causa perdida y el evangelio es un idioma incomprensible. Días en que no te sientes hermano, ni amigo, ni hijo. Días de escepticismo, en que el samaritano decide pasar de largo. Zaqueo no sube al árbol y solo sobrevive el joven rico. Días en que vencen los fantasmas interiores. Pero no des demasiada cancha al drama. Mira tu vida con desnudez benévola, respeta el desaliento sin darle el cetro y la corona y rescata la memoria de las causas, de la presencia, de la ilusión. El samaritano sigue en marcha. Él también tiene días grises. Zaqueo espera un encuentro. El joven rico aún piensa en el camino que no eligió. Y en lo profundo, más allá de fantasmas y demonios, late Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz semana para todos.